Buenas tardes, señor Julio César. Mi nombre es David Lugo Rodríguez, estudiante del Colegio Liceo Manuel Ariari, grado 501. Hoy vengo a hacer unas preguntas. ¿Por qué se le dio el nombre del Bogotazo? Edgar, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, Yo quiero contarles un poquito sobre el Bogotazo, ¿sí? Pues yo no soy experto, pero en lo poco que he leído y en lo que he escuchado, la historia de los abuelos, de los papás sobre el Bogotazo, entonces vamos a hablar sobre el Bogotazo y por qué sucedió el Bogotazo. En el año 1948, ¿sí? El 9 de abril, que sucedió el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era el candidato a la presidencia del Partido Liberal. Entonces fue asesinado ese día, ¿sí? Y eso provocó una violencia, ¿sí? Un estallido social. La gente no estuvo de acuerdo que hubieran matado a ese caudillo, como lo llamaban, que era Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, a raíz de eso, se llamó el Bogotazo. ¿en qué año sucedió el Bogotazo? El Bogotazo sucedió en el año de 1948, ¿sí? El 9 de abril de 1948. Como decíamos, fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, fue hacia la 1 de la tarde, cuando él se disponía a ir a almorzar o salía de almorzar. Entonces fue asesinado por un señor que se llamó Juan Roa Sierra, ¿sí? Dicen los historiadores que fue el asesino de Jorge Eliezer Gaitán en el año de 1948. ¿Cuáles fueron las causas del Bogotazo? ¿Cuáles fueron las causas del Bogotazo? Desde la proclamación de país como independiente, cuando independizaron a Colombia, se formaron unas guerras civiles entre los dos partidos mayoritarios en Colombia. Prácticamente eran dos partidos, que era el liberal y el conservador, ¿sí? Entonces entre ellos se presentaron muchísimas guerras. En la zona donde yo crecí, que fue en Santander, se llamaban los godos a los conservadores y los cachiporros a los liberales, algo así era que los denominaban. Entonces, a raíz de todo eso se formaron esas guerras civiles y esa controversia entre los liberales y los conservadores, y habían asesinatos, se mataban unos a los otros, no se soportaban. Cuando alguien decía que era liberal, no soportaba el que decía que era conservador. Entonces eso fue lo que llamaron algunas guerras civiles, ¿sí? Y eso se siguió sucediendo cuando Gaitán se proclamó como candidato a la presidencia, como en 1947, ¿sí? Porque él quería ser presidente en el año de 1950. Entonces, a raíz de todo eso, de todos esos enfrentamientos, tal vez un conservador mató a Jorge Eliezer Gaitán, que era liberal, que sería este señor Roa Sierra. Y de ahí fue que llegó ese estallido social, esa violencia que se presentó en el Bogotazo, en el famoso Bogotazo. Lo voy a dejar con mi compañero Michael. Buenas tardes, don Julio César Casas. Yo me llamo Michael Casas González y les vengo a hacer unas preguntas. ¿En qué gobierno ocurrió el Bogotazo? Michael y Edward, el Bogotazo ocurrió en el año 1948 en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, conservador él, ¿sí? Del Partido Conservador. Mariano Ospina era de Medellín, lo que llamamos paisa, ¿sí? Hizo su carrera política allá, creo que participó como en el Consejo Municipal, en la Asamblea Departamental, y llegó a la presidencia en 1946, Mariano Ospina Pérez. ¿Cuáles fueron las consecuencias del Bogotazo? Las consecuencias del Bogotazo fueron varias y fueron gravísimas, ¿sí? Hubo 3 días de disturbios gravísimos, quemaron edificios, carros, todo lo que se encontraba a paso lo destruyeron, los violentos, a raíz de la muerte de Jorge Eliezer, ¿sí? Entonces fueron muchísimos. Y eso se extendió fuertemente por 3 días, pero eso también, las consecuencias duraron décadas, de peleas, de revoluciones, hasta buscar acuerdos
para que no siguieran luchando y peleando y derramando sangre a raíz del Bogotazo. Sexta y última pregunta. ¿Por qué después del Bogotazo se llamó el Frente Nacional? El Frente Nacional fue después del Bogotazo, ¿sí? Fue un acuerdo político entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que era un problema, él tenía el poder en ese momento como militar, un golpe de Estado había hecho Rojas Pinilla. Eso sucedió en el año de 1953, y a partir de 1958 y 1974 los partidos liberal y conservador hicieron un pacto político, ¿sí?, para gobernar cada uno 4 años milimétricamente, ¿sí? 4 años el Partido Liberal y 4 años el Partido Conservador, ¿sí? Durante 16 años estuvieron ellos en el poder, pero eso tuvo unas consecuencias. Se les presentó, ya la gente quería participar, el pueblo quería participar en el poder. Entonces fue cuando nacieron las guerrillas, ¿sí?, las FARC, Fuerzas Revolucionarias, nació el EPN, y nacieron varios grupos. Y a raíz de eso, Colombia ha tenido muchos conflictos. También llegó el narcotráfico, y es lo que vivimos todavía hoy en día, ¿sí? Guerras, narcotráfico y guerras civiles, pues, con las guerrillas y el Estado, ¿no? Gracias, don Julio César Casas, por su tiempo y colaboración por esta entrevista. Muchas gracias, señor Julio César, por su colaboración y tiempo. Edward y Michael, ¿no? Con muchísimo gusto. Aquí estamos para servirles. Esperamos que la información que yo les pude dar les sirva para el evento que ustedes necesitan presentar en esa clase. Muchas gracias a ustedes.